Pocos elementos han sido tan vitales para el hombre como la sal. La palabra salario deriva directamente del vocablo sal, ya que las primeras remuneraciones por el trabajo realizado se pagaban en sal. La sal ha sido un bien muy preciado en los trueques para obtener a cambio otros productos. De la sal dependía la conservación de los alimentos. Por todo ello, no es extraño que la sal haya sido también objeto de la ambición humana y motivo de guerras y disputas. A generaciones de vascos la sal ha dado vida y trabajo. Su huella ha quedado patente en numerosos lugares. Salinas, Cachaga o Salinillas es un topónimo que se repite con frecuencia en Álava, Navarra y Guipúzcoa. Contemplamos las escasas salinas que hoy todavía siguen vivas. La mirada nostálgica de viejos salineros. Al instante, dos preguntas nos vienen a la mente. Estos salineros jóvenes que han recogido el rastrillo de sus antepasados, ¿por cuánto tiempo podrán mantener este bello oficio? Los problemas para comercializar la sal acabarán enterrando definitivamente estas salinas. Salinas de Oro, en el centro del valle de Guesalaz, en Tierra Estella, es la localidad navarra que hoy mejor refleja su pasado salinero. Situada a 678 metros sobre el nivel del mar, Salinas de Oro está rodeada de montañas. El arroyo salado, que aquí nace y desemboca en el pantano de Ayoz, ha erosionado de tal modo el suelo que ha acabado por formar una especie de valle encajado por cuyos bordes asciende el terreno. Yániz, o por evolución lingüística, Xaiz y Jaiz, fue el primitivo nombre de la localidad que hoy conocemos como Salinas de Oro. De Oro en referencia al desaparecido Castillo de Oro, que estaba situado al sur del pueblo, cerca de Peñagrande. Según los historiadores que han tratado el asunto, dicen que no existía el pueblo de Salinas antes del año 1225, que sí existían dos poblados o dos villas que eran Yániz y Zuazo, y que fueron objeto de donación por el rey García el Restaurador al obispo de Pamplona y a los canónigos de la catedral. Y dicen los historiadores que luego desaparecieron esos dos pueblos y dio lugar al nacimiento del nuevo pueblo Salinas, llamado Salinas de Oro, por referencia y proximidad al Castillo de Oro. Entonces, aunque se dice que habían desaparecido esos dos poblados, esas dos villas, no parece que esto es así, sino que más bien Yániz se conservó y simplemente cambió de nombre.
Entonces hay un documento del año 1165 en que el obispo de Pamplona concede a los labradores de Salinas una exención de las contribuciones o de las pechas que tenían obligación de pagarle, y en el documento en latín dice a los labradores de Llaniz o Salinas. Hoy, Salinas de Oro es una bonita y tranquila villa. La iglesia de San Miguel, de finales del siglo XVIII, destaca del conjunto de edificaciones que, o remodeladas o de nueva construcción, componen Salinas de Oro. Durante los fines de semana o el verano, muchos de los que por trabajo tuvieron que salir del pueblo regresan a Salinas de Oro con sus respectivas familias. Durante el resto del año, en Salinas de Oro, viven 100 personas. Tiene 107 habitantes, se dedican a la ganadería, un poco a la agricultura, ahora las saleras, pero como está queda ahí un poco flojillo por no poder vender la sal. Y eso, y la gente también va, o sea, hay gente que va a trabajar a Pamplona, a las fábricas. Los habitantes de Salinas de Oro viven fundamentalmente de la ganadería. Varios centenares de vacas de raza pirenaica pastan en sus montes y prados. Alrededor de 100 yeguas y 1000 ovejas completan su cabaña ganadera. La ganadería ha reemplazado en importancia a las salinas, principal fuente de riqueza en el pasado de Salinas de Oro. A ambos lados de la carretera que une Pamplona con Estella, poco antes de llegar al núcleo urbano, nos encontramos con las Salinas. Monarcas e iglesia mantuvieron importantes disputas por esta sal. Y como recuerdan hoy los niños de la localidad, fueron los salineros los que ganaron para Salinas de Oro el título de villa. Pues cuentan que Carlos III de Navarra vino a Salinas a pedir ayuda para construir el castillo de Estella, y los salineros se ofrecieron voluntarios. Entonces, Carlos III, dando gracias a Salinas de Oro, nombró a todos los que nacieron en Salinas de Oro hidalgos del lugar, y además la nombró villa. La obtención de sal en Salinas de Oro se remonta a muchos siglos atrás. En el subsuelo hay grandes cantidades de sal que, en contacto con corrientes de agua dulce, aflora a la superficie a través de varios manantiales salados. Los primeros documentos que constatan la explotación de las salinas en este lugar datan del siglo XII. Con posterioridad, otros documentos nos indican cómo eran entonces las salinas. Tengo un documento un escrito del año 1499, que es un contrato de los vecinos de Salinas y Surzu y Muniain para vender el conjunto de toda la sal que habían elaborado en la campaña a una mano para que tuviera luego el monopolio, ¿verdad? Entonces, hay una serie de condiciones sobre el precio que les va a pagar, a tanto por robo, a 6 blancas por robo, las condiciones del transporte, no se pueden reservar más que una pequeña cantidad para el uso doméstico, no podrán usar ni emplear sal de su propiedad para pagar cosas, como no sea para la venta de animales, de tal manera que si uno ha vendido o comprado un buey o un ganado y ha hecho el precio en la sal, con sal, entonces con previo juramento delante del rematante, pues podrá reservarse esa cantidad de sal para hacer el pago. Como condiciones también que le tienen que ceder las cabañas donde se guarda la sal para que él conserve ahí la sal hasta que la saque, y que tendrá que desocuparlas para el día 24 de junio. Y que nadie puede hacer sal nueva hasta ese día 24 de junio en que comenzará la campaña nueva de la sal. En la actualidad son 3 las familias que trabajan en las eras de Salinas de Oro. El procedimiento totalmente artesanal para obtener sal apenas ha variado.
Su venta, en cambio, es mucho más difícil. No existen esas rutas de la sal por donde antiguamente los salineros, a lomos de burros, vendían con toda seguridad la sal. Un camino era el de Jaibidea, que recorría los pueblos vecinos. Otros caminos iban más lejos. Uno es el camino de Vidaurreta, que pasa después de cruzar la Sierra de Esparaz, sale a Vidaurreta y con él a la cuenca de Pamplona. Y por ahí pues podía comercializarse parte de la sal. Aunque parece que no iría por ahí gran cantidad, dado que en esa zona había otras salinas, como las de Salinas de Pamplona, Salinas de Monreal o las Salinas de Obanos. En cambio, hay otro camino que va hacia el sur, que es el camino o hacia el oeste, el camino hacia Estella, camino hacia Castilla, un camino amplio, que no cruzaba por los pueblos y que tenía, pues eso, como una mayor importancia, y por el cual sí podía haber un gran negocio o tráfico de sal hacia esas zonas interiores, ¿verdad? Pese a los problemas actuales para comercializar la sal, la familia Gironés continúa trabajando sus salinas. Si el verano es caluroso, puede obtener entre 1.500 y 2.000 toneladas de sal. Una sal mucho más natural que la que le hace la competencia, la sal marina. Pues nada, os voy a contar un poco esto de la sal. Empezamos a trabajar a mitades de junio aproximadamente y dura hasta mitades de septiembre, depende un poco, todo esto está relacionado con el tiempo, o sea, si hace sol y aire y si hace pues lluvia, entonces lo solemos dejar antes. La diferencia entre la sal marina y esta es que el proceso de hacerla es el mismo. Ellos la evaporan allí, bien sea en Torrevieja o en Alicante, donde sea, y nosotros aquí. La evaporación es la misma, el proceso es el mismo, pero el agua que ellos usan la cogen del mar. Entonces, la que usamos nosotros es de manantial. Y claro, todos sabemos cómo está el Mediterráneo, de la contaminación y tal. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos menos contaminación. El agua del manantial salado es bombeado a unos depósitos. De los depósitos el agua se distribuye a los cuadros o eras para que vaya evaporándose por efecto del calor. Por cada 100 litros de agua salada pueden obtenerse 22 kilos de sal. Si la temperatura ambiente es alta, son necesarios los 3 días para que la sal quede al descubierto. Durante estos 3 días que dura la evaporación, el salinero debe remover con frecuencia el agua de la era para que la sal no se pegue al suelo. Ahora las eras son de cemento, pero antes eran de yeso. Yo no conocí cómo hacían antes, pero tengo oído de los antepasados, de mi padre y de los abuelos, que eran de yeso, entonces las zampaban, y claro, el problema que tenían era que cuando llovía, pues todo el yeso se disolvía, y entonces había que volver otra vez pues a unificar todo el suelo, como si diríamos. Y claro, la sal, pues claro, salía de peor calidad, porque al recogerla se arrastraba parte de yesos y cosas de esas. Mientras unas eras se llenan de agua, otras parecen nevadas. Se evita tener que recoger la sal de todas las eras en un mismo día. Es el trabajo más duro. La sal se recoge con la ayuda de los rastrillos. Se amontona en cada era y después, con una pala, se van llenando los cestos. En cada cesto hay unos agujeros por los que escurre el agua. Jóvenes salineros trabajan con Gregorio en estas salinas. Pues yo generalmente durante el invierno pues estoy en Pamplona estudiando, pero luego en el verano pues aprovechando las vacaciones vengo aquí al pueblo de mi madre, y trabajo aquí haciendo sal un poco por tradición, nos viene desde los abuelos. Y luego pues la jornada pues suele empezar de 7 de la mañana a 2 y de 4 a 8 así, esos son los días más duros. Y luego
pues los días menos intensos pues suele durar 1 o 2 horas, que es cuando menos trabajo tenemos. Y aquí el gran problema que tenemos pues es quizá el sol que está todo el día encima insistiéndonos. Hasta los más pequeños de la familia ayudan de vez en cuando en la tarea de transportar la sal hasta el almacén. Allí permanecerá la sal hasta su venta. Sin refinado alguno ni aditivo, esta sal se destina a todo tipo de consumo, bien sea humano o industrial. Tierra Estella y la cuenca de Pamplona son las zonas que más la consumen. Gran parte de las eras de Salinas de Oro están inutilizadas. La familia Bujanda tiene el almacén lleno con sal de otros años. Le ofrecen 4,80 pesetas por kilo de sal, el mismo precio que hace 18 años. El costo de producción es de 8 pesetas por kilo. Mi padre se dedicaba antes a vender siempre, toda la vida a vender la sal de aquí de Salinas y sacaba bastante sal. Entonces hubo una ocasión de comprar un trozo de esto de salinería y la compró y hace ya 20 años que la trabajamos nosotros. Cuando la compramos no estaba muy alto tampoco, en un momento bastante bajo, pero luego ha subido bastante bien y hemos trabajado, bueno, pues hemos vivido con ella, ¿no? Y ahora ya no se puede vivir. No sé, no tiene venta, el precio ha bajado mucho y no sé, yo creo que tendrá que volver. Hombre, ha tenido años malos y eso, pero yo creo que tiene que volver. No sé lo que es, o quizá la administración nos eche una mano, o no sé, alguna empresa nueva que salga que le guste esta sal o algo así. Eso es lo que sacaría esto adelante. Salinas de Añana. Sol, agua, madera y sal. Toda una vida, por y para las Salinas. Este municipio alavés de 170 habitantes es, no sabemos por cuánto tiempo más, la mejor representación viva de lo que fue el trabajo en las Salinas. De este lugar sacaron ya sal los romanos. Gracias a estas antiquísimas eras, nació Salinas de Añana. Situado en la comarca de los Valles Alaveses, los orígenes de Salinas de Añana, aunque difíciles de precisar en el tiempo, están vinculados a la explotación de sus manantiales salados. Como indican las reiteradas donaciones de sal a los monasterios de San Millán y de Arlanza, Salinas de Añana fue un importante centro económico de producción de sal. 2 palacios, el de Herrán y el de los de Ozpina, hablan por sí solos del pasado floreciente de Salinas de Añana. Las luchas y disputas por la sal entre reyes, nobles e iglesia también. En la parte más alta del Valle Salado está el convento de las Madres Comendadoras de San Juan de Acre. A sus pies, las eras. 4.700 eras repartidas en 99.000 metros cuadrados. ¿Por qué hay sal en este lugar? Vamos a ver, estamos en una falla geológica, es un diapiro, un hundimiento de tierras. Exactamente, según los geólogos, esto se dio hace 21 o 22 millones de años, esta falla geológica. ¿Qué ha pasado? Pues todos los materiales de gran peso pues han ido abajo y han sido los que han estado empujando a masas de yeso y sales. Esas son masas que están todavía subiendo, se mueven, son movibles. Y todos los bordes que tenemos alrededor de las salinas, pues a poco que escarbes sale sal. Y eso superficial lo tenemos, se ve de aquí. Eso ha ayudado que con las corrientes de agua y las cuevas que hay por abajo, pues hayan salido pues, manantiales de agua salada. Es cosa curiosa que este manantial Santa Engracia lo descubrió una vaca. Documentos del siglo X ya constatan la existencia de manantiales salados en este lugar. El de Santa Engracia, que hoy nutre las eras, mana 120 litros por minuto. El agua salada o muera es distribuida por medio de canalizaciones de madera.
3 son los canales o repartideros principales, cada uno con nombre propio: Quintana, Suso y Meadero. Para que la muera entre en su pozo, el salinero corta la corriente de agua o rollo con arcilla, siempre por riguroso turno. Tocara de día o noche, el salinero debía respetar la hora y fecha para llenar sus eras. Ahora son escasos los salineros y hay agua de sobra. Antes la muera era objeto de disputas. Aquí ha habido disputas de disgustos, pero bueno, tampoco nos han llevado, nos han llevado a grandes traumas. Era lo típico, porque claro, entonces estábamos trabajando, se trabajaban unas 200 personas aquí y estaba todo el Valle Salado a tope. Entonces había sus cosas, que si uno cortaba la muera antes de lo que le correspondía, el otro estaba vigilando porque no confiaba en que el que se lo iba a quitar iba a ser legal. Siempre a la trampilla, pero a la trampilla se ha vivido. La gran decadencia de las salinas en Añana se produjo a finales de los años 70. De las 4.700 eras solo quedaron en activo 300. Sin embargo, el declive de la sal había comenzado ya en la década de los 60, coincidiendo con la salida del pueblo de numerosos vecinos que fueron a trabajar a Vitoria. Hasta entonces, alrededor de 200 personas trabajaron en las salinas desde el 2 de mayo hasta finales de septiembre. La propiedad de las eras estaba concentrada en unas pocas manos. La mayoría de los salineros trabajaba a jornal. La sal se acumulaba como ahora debajo de la era, en el terrazo. Acabada la temporada se trasladaba a los almacenes. Era el entrojo, el trabajo más duro, que precisamente recala sobre las mujeres. Yo para los 14 años entraba sal. O sea, en los sacos de los terrazos lo llevábamos a los almacenes, de donde lo echamos. Y antes de los 14 años, pues lo que estamos haciendo ahora. Y había mujeres hasta de 70, 73 años que también sacaban sal. Y bajamos de todos estos terrazos a esos almacenes que hay por ahí. No, mi madre no llegó a eso. Pero yo he conocido a una tía y a otras mayores que con 70 años no podían con 50 kilos y te llevaban 25, lo que pudieran entre las dos. Porque entonces no había retiro. Y tenían que estar, pues oye. Y así que a los jóvenes nos reñían porque corríamos delante de ellas, las adelantábamos y nos reñían. Una se llamaba Primi y otra Domitila. Yo he conocido a esas dos. Yo al final, últimamente no lo sé, pero al principio sé que empecé ganando 100 pesetas a la semana. Eso se me quedó bien. Y hacíamos 20 viajes cada día. De los 72 salineros que hoy son propietarios de eras, no llegan a 10 los que continúan trabajando. Asun y su marido Víctor se resisten a abandonar las eras. A veces les acompaña su nieta Rebeca. La vida del salinero es muy triste de contar. Toda vida trabajando y no tenemos un real. Desde eso que amanece nos agarramos al trabuquete. Sacas corzada y hasta eso de las 7. Y a eso de las 7 nos marchamos a almorzar. Y un sopicardo mal puesto y otra vez a trabajar. Salinero, salinero, no te dejes engañar. Vete a recoger las eras que ya empieza a lloviznar. La estructura de las eras apenas ha variado. En la base, postes verticales de pino o andanas. Horizontalmente, traviesas o marranos. Encima, una capa impermeable de arcilla. Sobre esta, otra de piedras rodadas que en algunos cuadros ha sido sustituida por hormigón. El soporte de madera ha resistido el paso del tiempo gracias a la sal. Las eras que dejan de utilizarse se derrumban en 2 años. Los utensilios de los salineros tampoco han variado mucho. Con el rastrillo o rodillo de madera se remueve el agua y se amontona la sal. En los cestos de mimbre se recoge. La manguera, en cambio, sí ha sustituido al trabuquete, un pellejo de cabra por el que se llevaba la muera hasta la misma era. Con altas temperaturas, 2 días son suficientes para que el agua se evapore
Si durante este tiempo cae la lluvia de una tormenta de verano, las eras deben vaciarse y hay que comenzar de nuevo el proceso. Las salinas de Añana son rentables siempre que el kilo de sal se venda, como mínimo, a 14 pesetas. Es que es una cosa muy curiosa porque hay mucho paro, pero yo siempre, no sé, también entiendo que es difícil que cualquiera, o sea, de la gente, que venga gente nueva a hacer sal, lo veo un poco crudo. Esto hay que mamarlo y es un poco difícil. No en cuanto al trabajo, sino las mañas que hay que coger, un poco de idea y tal. Otros personajes, otras personas de aquí del pueblo, por ejemplo, que no están haciendo sal, que muy bien pueden hacer sal y no lo están haciendo, puede ser también problemas de comercializar. Igual tienen que salir y no tienen experiencia en coger compradores. Igual tienen eras y no tienen dónde almacenarla, aunque eso ahora, por ejemplo, sería fácil de resolver. Y también otra, pues una cosa personal, que no sé por qué no lo hacen. El abandono de muchas eras contrasta, sin embargo, con la ilusión y el trabajo de algunos jóvenes. De Vitoria, aunque su familia sea de Añana, Asier ha comenzado a trabajar en las salinas. Obtiene así algo de dinero durante el verano y ayuda también a mantener vivas las eras. Ez, diruagatik ez du merezi. Hau batez ere nekazariek eta egiten dituzte, diru pizka gehiago ateatzeko, baina kontutan izan da, udan egiten dela bakarri 4 hilabetetan, estupena merezi. Ez dakit da. 15 edo 20 pelatan saltzen bada kiloa eta udan zehar, holan gatzada gutxi izan da, ez da kilo erdi bat ateratzen. Eta orduan hori 4 hilabetetan diru gutxi da. Gauza da, orain batez ere gauza da, hauek ez erortzeko eta holan. Eta gero, bai, lana, urtean zehar lana badaukazu, nekazaritzan edo lan, basaude lanian, bai merezi du. Diru apur bat bada. El deseo del Ayuntamiento de Añana es sacar adelante las salinas. Pretende retomar un positivo estudio de viabilidad realizado hace 6 años. Si se hiciera realidad, se mantendrían alrededor de 1000 cuadros. También sería posible la creación de una fábrica en el pueblo que aprovechara las aguas del manantial salado para producir sal mediante un proceso industrial. Mientras, el Valle Salado continúa agonizando.